El día de hoy solamente trabajamos con Powa, dimos muchas vueltas, un Wither casi destruyó nuestra base, estuvo cerca, pero bueno, no la destruyó afortunadamente. Hicimos energía sin cables y ahora vamos a poder usar energía por fuera de este setup que tenemos atrás. Este setup es el que genera toda la energía para mi base, pero ya podemos usar esta energía en cualquier parte gracias a Powa. Cumplimos una parte de la quest del Carles y creamos energía para nuestro inventario. Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Stoneblock 4. Y el día de hoy seguimos con algo así como el poder. Esta habitación ya está acabada al 100%. Lo que quiero hacer ahora es llevar este poder o poder usarlo en cualquier parte de la base sin necesidad de usar cables. Para eso, como les comenté el día de ayer, mi mod favorito, que pues es el mod de energía del que más conozco, llamado Powa, nos permite usar unas cosas llamadas Ender Cells, que de hecho también hacen parte de una de las quests que tenemos de los nuevos ecos. Primero vamos a ir a hablar con los 3 ecos que desbloqueamos en los últimos capítulos. Vamos a hacer solamente hasta la Ender Cell y ahí en adelante vamos a ver qué más se nos atraviesa en el camino. Entonces tenemos el eco del Infernal, tenemos el Catalyst y tenemos el Lightbender. El que vamos a hacer hoy solamente hasta acá es el Catalyst que nos pide hacer una sola Ender Cell. ¿Cómo funciona esto? Pues prácticamente le puedo enviar poder a este cubito en específico y lo guarda. Y con otras cositas llamadas gates, que son unos puntos súper pequeñitos, me permite transferir ese poder que está guardado en esta Ender Cell hacia cualquier otro lado. Entonces, por ejemplo, si yo le pusiera la gate a esta máquina acá, esta máquina recibiría poder por medio de esa gate. Y así funciona con absolutamente cualquier otra máquina. Prácticamente después de eso no vamos a tener que usar cables, o si tenemos que usar cables es como para centralizar el poder, como lo va a hacer acá en este lado, conectar todos esos cables a una Ender Cell. Y sí, como se dan cuenta, agregué unos cuantos generadores más y pues acabé la habitación y se ve todo muy bonito. Para comenzar, ¿qué necesitamos? Solamente y prácticamente un Energizing Orb. Para eso necesitamos The Electric Casing, un Advanced Control Circuit y Fuse Quartz, que todo esto es extremadamente fácil de hacer. Incluso este Fuse Quartz, que pues es solamente Nether Quartz procesado. Y gracias a nuestro Unearther que conseguimos en el capítulo anterior, ya tenemos una muy buena cantidad de Nether Quartz en este cajón. A este señor le traje más para que esté trabajando y puse uno nuevo que ahora también está consiguiendo todo lo que nos da el Endstone, que entre de lo más importante está el Draconium 2. Y también estamos generando Platinum, que si no estoy mal no teníamos acceso hasta el momento. Y les quiero mostrar que ya todas las máquinas de Mechanism tienen los upgrades hasta lo máximo que son 32, que de hecho eso es un montón. Entonces primero voy a hacer Enrich the Redstone y luego lo voy a pasar por acá por este lado, donde en un segundo hace absolutamente todos los procesos. Es genial esa máquina. Y ahora acá en el World Engine también agrandé el cubo de energía, ahora es un Elite Cube y esta cosa también nos pide acá por este lado que la temperatura sea de 350 grados Celsius hasta el momento. Entonces vamos a usar el heater que hicimos hace unos cuantos capítulos. Para eso no estoy seguro si le puedo pasar una pipe de estas de Oritech que usamos en el capítulo anterior. Este heater no recibe o no tiene como acceso, la única conexión que tiene es esta. Entonces, lo mejor que podemos hacer es simplemente correr este cubo acá hacia un lado para pasarle la energía y lo vamos a configurar para que saque energía hacia este lado y lo único que tenemos que hacer es esperar a que esto llegue a 350 si no estoy mal. Pero pues mientras tanto podemos dejar los materiales ahí y una vez la temperatura esté en su indicador, pues ya pues, se debería craftear solo. Acá podemos aumentar incluso el FI que usa, le podemos poner por ejemplo 1000 y esto va a hacer que la temperatura suba mucho más rápido o al menos debería. Y vamos a ver si de pronto usando pipes funciona de alguna manera más rápido. No, de hecho ni siquiera se pueden conectar las pipes. Y bueno, después de darle vueltas a esto por todo lado, el calor solamente ingresa por este lado al parecer. Por el resto de los otros lados que tiene, al parecer ingresa, pero ingresa súper lento. Entonces, de hecho no ingresa, de hecho que llega un punto en el que ya deja de subir. Mientras que acá en este caso se está subiendo poquito a poquito, ya casi llega a los 350
y pues consume una buena cantidad de energía, pero pues bueno, a este punto la verdad la energía como que no me preocupa mucho. Y listo, tenemos nuestro Energizing Orb. Ahora, ¿cómo funciona el Energizing Orb? Esto por ahora lo voy a poner acá, eventualmente lo voy a quitar. Y esto usa unas cositas llamadas rods o energy rod, que son, ¿dónde están? Estas que están acá. POA maneja diferentes tiers. Maneja el starter, que pues es el tier más básico, incluso antes del básico, porque de hecho el que sigue es básico. Luego va hardened, luego va blazing, luego va niotic, luego spirit y por último nitro. Estos se hacen con hierro, hierro y oro. Esto se hace con diamantes. Este blazing, perdón, se hace, pues como su nombre es, con blaze powder o con blaze rods. Este spirit se hace con emeralds y este nitro se hace con nether stars y una parte de blazing que cubos blazing, y pues es mucho más demorado de hacer por la cantidad de energía que pide. Cada uno de estos procesos, o bueno, cada una de estas partes tiene como un capacitor específico, y el capacitor pide generalmente cuatro de esos mismos materiales para poder hacer de a dos, o bueno, dependiendo de la receta de crafteo. Tenemos dos opciones para craftear ese item en específico. Lo podemos pasar como bloque, digamos, puedo pasar un bloque de blaze rods y va a salir el bloque completo. Y hecho es mucho más rápido hacer las cosas así. Para darles el ejemplo, vamos a tomar un bloque de hierro y vamos a tomar un bloque de oro y los vamos a poner a los dos acá. Así hasta el momento no va a hacer nada porque pues nada le están viendo energía, ¿cierto? Para eso necesitamos las rods. En mi caso voy a usar por ahora Energizing rods de las básicas, que es el segundo tier. Hay uno de los ecos que vende estas rods de tier blazing, que es como el cuarto tier, si no estoy mal. De hecho, son muy buenas, pero creo que me puedo ahorrar ese dinerito solamente pues, por esperar un poquito. Y esto iría conectado a estos cables. Para conectar más, de hecho sí se puede conectar más incluso hacia los de arriba de esta manera. Y ya tenemos nuestro primer block of Energizing Steel. Esto lo pasamos acá y nos devuelve 18, lo cual es muchísimo más rápido que procesar cualquier otra cosa. O procesarlo uno por uno, mejor dicho. Entonces el setup es muy fácil, como nos podemos dar cuenta. El problema con esta señorita es que de hecho pone mucho problema para todo. Entonces digamos yo le puedo poner, no le puedo poner un hopper encima porque yo le puedo poner hasta 20 cubos de lo que yo quiera, y pues si quiero hacerlo. Y si le pongo un hopper, pues los va a enviar todos al mismo tiempo. Entonces, lo podemos automatizar de alguna manera o lo podemos dejar para que trabaje solito. Ahí en la parte de abajo sale cuánto pide de energía para hacer cada cosa. Y pues por lo menos ese primer tier no es tan difícil de hacer. Pues digamos que así rápidamente podemos ir haciendo lo que necesitamos para avanzar el primer tier. Y en menos de un minuto ya tenemos 3 stacks y un cuarto de Energizing Steel. Entonces vamos a tomar estas señoras rods y las vamos a mejorar. Y para el siguiente tier quiero intentar hacer algo antes de cualquier cosa. Esto me dice que hay places como hacia arriba, si no estoy mal. Y con un blaze, de hecho, venga para acá, señor. Lo voy a guardar en este Mob Imprisonment Tool. Voy a llevar todo esto aprovechando que estoy por acá. Y con esto, JI dice que yo puedo encontrar una manera de meterme aquí. Y si boto el blaze acá adentro y le pongo eso ahí, esto debería comenzar a generar Molten Blaze. El problema es que creo que lo mata, según me doy cuenta. Porque allá adentro está, pero sí, ahí murió. Bueno, pudo haber sido una grandiosa idea y valió la pena el intento. Y con un solo Blaze no se hace ni siquiera una Blaze Rod, como para decir. Entonces por ahora vamos a procesar las poquitas Blaze Rod que tenemos acá de energía por cada proceso. Y espero esto me alcance para hacer al menos 2 Ender Cells. Necesito hacer 2 Ender Cells, una para dejarla en el World Engine y la otra para dejarla en nuestra base. Las Ender Cells son de las únicas cosas, creo que son muy pocas, si no es la única, que no pide el tier anterior para ser crafteada. Entonces, con solamente tener los 4 cristales de nitro, ya puedo craftear la Ender Cell en su máximo tier. Pero pues si quiero también puedo craftear una Ender Cell en el tier más básico. El problema o la diferencia es que solamente transfiere un K de energía, la más básica, mientras que
Nitro transfiere hasta 2 millones de energía, que ya es demasiado, pero pues recordemos que es una parte por la quest y la otra pues eventualmente vamos a tener esa cantidad de energía y vamos a necesitar incluso más de esa energía. Y para estos últimos dos tiers quiero dejar esto como automático por ahora, de alguna manera. Y entonces primero vamos a poner un comparador acá mirando hacia allá. Este comparador se va a activar cada vez que esto tenga algo adentro. Entonces, si tiene algo ahí, va a prender y va a enviar una señal. Y cuando no tenga nada, la va a apagar. Entonces, lo que queremos es hacer o llegar, hacer llegar esa señal de redstone hasta allá arriba, donde está este hopper, con simplemente redstone, ¿cierto? De esta manera. Le podemos poner unos slabs hacia acá y acá creo que le podemos poner piedra y esto pasaría la señal hacia acá de esta manera, subiendo y de esta manera creo que debería llegar hasta allá. Perfecto. Entonces, una vez tenga algo adentro, prácticamente esa señal va a hacer que este hopper quede como bloqueado y no bote lo que tiene adentro. Entonces, si por decirlo, le dejo todo un stack de bloques de diamante a esto, va a enviar uno por uno y se va a bloquear, no va a botar la siguiente hasta que esto no esté desocupado. Pero entonces de igual manera tenemos que dejar algo para que saque ese bloque de ahí, ¿cierto? Para eso ponemos un hopper que está exactamente ahí abajo, mirando hacia este barril y pues cada que va acabando un proceso lo va a ir botando por abajo y lo va a enviar directamente al barril. O muy fácil, esto lo podemos dejar ahí trabajando. De hecho, incluso le puedo poner el resto de cosas que faltan, que si no estoy mal son 64 de emeralds también, que es el siguiente tier. Y podemos ir trabajando entonces en el nitro. Para hacer los nitro crystals, se hacen de la siguiente manera. Necesitamos entonces redstone, que es lo más fácil de todo. Blazing crystal, que es lo que me medio preocupa un poco, más o menos. Digamos que ya lo tenemos, pero ajá. Y nether stars. Entonces tenemos que matar al Wither al menos dos veces, creería yo. Yo incluso creo que con una está bien nomás, pero pues lo vamos a hacer dos veces. Antes de hacer eso, vamos a conocer a los tres señores que de hecho no se me había pasado mientras eso se está haciendo. Entonces, por eso sí tenemos que salir y tenemos que buscarlos. Y de hecho, también tengo que buscar al Infernalist, porque el Infernalist creo que vende las cabezas de Wither Skeletons que me sirven y que necesito, de hecho, para invocar el Wither. De hecho, acá está el Infernalist. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Mucho del Nether por acá, lava, hermoso, peligroso, de hecho. Y, ok, qué colorido, buenas, señor Infernalist, ¿cómo está usted? Tiene y vende a tres, hermoso. Entonces, de una vez lo voy a comprar dos. Esto, bueno, dos de a tres. Entonces, ya tenemos eso. Tiene Obsidian Generator upgrades, Stripping upgrades, Creative Blaze. What? Ok, Creative. Esto, bueno, igual vale un montón de plata, pero ok. Esto pues funciona infinitamente, es para que los Blaze, las cosas de los Blaze trabajen infinitamente, lo cual está muy loco. También tiene spawners, wow, y están mejorados ya, wow, uf, este señor está rotísimo. Y está incluso Basic TS de Hostile Neural Networks y tiene ya los Blazes, tiene Weird Skeletons y bueno, ya el resto no importa tanto, pero wow. Entonces, bueno, ¿qué tiene usted para nosotros, señor? The hell's a scrawny brat like you doing trying to restore the world engine? I wouldn't have lasted a single day in the underworld expedition with a body like that. Not that many of us did, anyways. Even the strong can fall. Our commander used to say. Never been truer than now. Since you look more like the brains over brawn type, I suggest you gear up before going after this upgrade, rookie. My upgrade's just another step towards that power of the deep the enchanter keeps yapping about. If you've met them. Doesn't matter if you haven't. I'm not one for teamwork anymore. My upgrade works fine without any of their magical nonsense. What you'll need is combat experience and proper gear if you're planning to take on the Guardian of the Underworld and the Vault. You'll also need to understand a bit of the spiritual side. I never used to believe in it until I saw what's down there. Get your hands on some spirit metal. It'll let you bind the physical and spiritual and underworld realms together to forge spirit blocks. Shouldn't be too hard for a determined spirit. Entonces, bueno, nos dice como el comienzo apenas del lore y de la historia y nos da la tarea de
derrotar al guardián dentro la bóveda del infierno, o el infierno mejor, y tenemos que craftear 12 Spirit Blocks. Entonces, listo, señor. Eso muy pronto lo haremos porque pues sus traits están rotísimos. Qué cosa tan increíble. Casi me quemo. Ahora el Catalyst, que creo que es el otro, y este claramente es del End. O tiene cositas del End. Uf, qué cool. Buenas, señor Catalyst, ¿cómo está usted? Vamos a revisar primero la tienda. Basic to Netherite, pero 100 está muy, muy caro. Infinite Water Cell. Ok, cool. Estos Chance Cubes, no, o sea, sí sé qué hacen, pero este en específico no tengo idea qué hace. Drop Teleports. Esto es buenísimo, pero creo que se puede craftear. Quantum Membranes me. Y tenemos Elite Tier Installers, que creo que se pueden craftear también. Sí, pues no está tan bueno como el anterior. Pero vamos a ver qué tiene para nosotros. Y este es el que nos pide que craftemos una Ender Cell Nitro. Hey there. Are you ready to tackle more fun and interesting marvels of technology? It's kind of crazy, right? How so many of us manage to build all these upgrades for the same ancient machine, across different eras, each one improving on the last. Not to brag, but I've contributed more upgrades to the world engine than most. Still, quality beats quantity every time. My work ended up at Tier 3 for a reason. Wait until you see what some of the other Echoes cooked up. It'll blow your mind. Anyway, enough yapping. Let's get to it. The upgrade I'll be teaching you about is what keeps the whole world engine from falling apart when you start cranking up the power. My advanced machine blocks are the backbone of every higher tier system. Without them, you'd probably collapse this entire dimension. So before we risk that, let's work on your power generation. With the help of some tech from the Quartermaster and the Infernal, you'll need to build an energizing orb. It's used to fuse high-energy materials like nitro crystals. Once you get that running, use the results to make a nitro ender cell and power up your world engine. Y listo, está muy pronto estaremos haciendo o completando esta primera tarea. Entonces ahorita en un momento venimos con usted. Nos falta el Lightbender. Lightbender está por acá, lejos, olvidado de todo el mundo. Vamos a ver qué tiene por acá. Create. Oh, ok. Esto es Mechanism. Ok. Buenas. Su tienda primero que todo. Night Vision Goggles. Esto es un ya mismo Ultimate Pipe Upgrade. Esto no sé si es nuevo. Esto en pipes hasta donde yo sabía no existía. Entonces, bueno, interesante. Temporal time de 1 hora. Y pues el resto de cosas no está tan interesante. Ahora este ya vende Fortran Infused Block. De hecho, esto del Fortran creo que lo podemos hacer ahorita antes de cualquier cosa. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Ah, wonderful! It has been ages since a fellow scholar wandered into my workshop. Through my work in quantum and subatomic physics, I designed countless technological marvels, some of which are still in use today. Teleportation, particle manipulation, and even energy refraction. Many call me mad, yet here I am. Well, sort of. This projection is merely a reflection of my old brilliance. Fascinating, isn't it? Such a feat would require technology far beyond anything I ever witnessed. Now then, let's get you started on those upgrades for that rather dysfunctional world engine of yours. First, you must study particle formations capable of bending and refracting energy fields. In simpler terms, force fields. To master them, you must conquer a vault that will let you extract Fortron and infuse it into a metallic alloy designed to reflect energy. This will allow you to craft the Fortron blocks needed for your upgrade. Entonces este también puede que ahorita vengamos, le traemos esos Fortune Infused Blocks, aunque creo que para esto tenemos que hacer una dungeon y no sé si nos alcanza el tiempo. Pero bueno, gracias a este señor tenemos visión, bueno, pero nocturna. ¿Y eso en dónde iría? Y ahora gracias a esto vemos extremadamente claro. Esto se puede cambiar en la configuración en el Night Vision Goggles y lo podemos apagar solamente presionando, igual que el de teleportarnos hacia los bloques, podemos activarlo o desactivarlo desde acá. Entonces es bastante útil. Muchas gracias. Y ahora para estos withers, de hecho voy a usar este espacio de acá. Se perdonarán. Necesitamos un espacio grande. Vamos a hacer un Q 3x3
primero que todo, vamos a poner uno hacia arriba y uno más. Y vamos a hacer un cubo quitando el del medio, de hecho, y lo vamos a rodear totalmente y lo vamos a subir otros dos de la misma manera, dejando un espacio en el centro. Y en la parte de arriba lo vamos a cerrar dejando dos espacios en el centro. Y ahora, para invocar el Wizard, vamos a dejar en el centro totalmente, que es donde va a estar como la cola del Wither, y el resto de cubos de esta manera. Luego ponemos los otros tres y él va a spawnear ahí adentro y no va a poder hacer absolutamente nada, ni atacar, ni, pues bueno, nada. Bueno, de hecho puede atacar, pero pues no nos hace nada porque pues no puede salirse de ahí prácticamente. Y pues también hay que tener en cuenta que esto está hecho... What the f. Ok, debo admitir que eso no me lo esperaba, no tengo ni idea de por dónde se salió ese señor no tenía que salirse de ahí. No sé qué está pasando. Ahora tengo un Wither cerca de mi base, al menos no me fui de campeón a invocarlo en mi base y, y no lo puedo matar, no lo puedo matar. Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo, ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. Jesús, ok. Esto fue una malísima idea, pero en mi defensa esto funcionaba bien. No sé qué pasó. Y ahora si tengo que invocar otro, tengo miedo. No tengo ni idea de por qué esto no funcionó bien. Esto debería funcionar bien, de hecho. No tiene salida hacia arriba. Vamos a ponerle más seguros hacia arriba, esperando que esto no vuelva a pasar. Y en el del centro, que no falte. Y vamos a ver qué pasa ahora. Esto debería funcionar bien. Debería. Obviamente me morí una buena cantidad de veces. Y al pegarle no debería salirse. Ok. Solamente teníamos que subirlo uno más. Y ya de ahí no se puede salir. Ok. Creo que sí era eso. Y listo. Jesús. Todo lo que uno hace por dos Nether Stars, ¿no? Mientras tanto, esto ya está procesando los Emerald y yo creo que ya estamos a punto de hacer lo que necesitamos. Y mientras tanto vamos a dejar entonces haciendo el resto de las cosas. Una vez esto, de hecho esto lo podemos devolver y debería, este sí tenemos que ponerlo uno por uno y una vez complete los 20 millones de energía tenemos nuestro primer cristal de nitro y de hecho estos generadores son buenísimos, generan 20 millones de energía en menos de un minuto. Y es que están solamente trabajando como tres, el resto no están trabajando. Muy seguramente por las conexiones, pero pues bueno, eso ya es para otro momento. Y perfecto. Vamos a dejar haciendo el otro poco de cristales de nitro y entonces vamos a hacer nuestra Ender Cell. Nos pide también este Ender Core que es muy fácil de hacer también. Estos vamos a necesitar dos, porque vamos a hacer dos de estos. Estos basic tiny capacitors. No tengo hierro, what the fuck. Y listo, primera parte de la quest hecha. Y también puedo hacer mi propia Ender Cell. Y además me sobran una buena cantidad de cristales nitro por si queremos hacer otras cosas que de hecho sí las quiero hacer. Y con esto pues acá ya podemos completar esta quest. Nos toca un lockpick, es en serio. Y pues de ahí en adelante lo que sigue ya es muy, muy diferente. Y esto no lo vamos a poder hacer hasta que mejoremos nuestra ropa. Entonces antes de hacer esto tenemos que hacer inventario, tenemos que mejorar la adquisición de recursos, tenemos que mejorar nuestra ropa. Me falta mucho para llegar a ese punto. Y hasta este punto la grabación se me dañó. Entonces voy a hacer el resumen de lo que pasó al final, que pues en realidad es muy corto. Son solamente dos cosas. Uno, terminamos esta quest en donde pusimos la Ender Technology, o bueno, la Ender Cell que hicimos. Le damos clic acá, entregamos la Ender Cell, le damos en Submit, luego le damos clic acá y eso nos mueve directamente al World Engine en donde pues pone la Ender Cell el mismo y con eso terminamos esa quest hasta este punto. Y luego pues bueno, ya seguimos con otros tipos de quest. Después de eso, hicimos algo llamado un Player Transmitter, que lo que nos permite es enviarnos energía directamente a nuestro inventario. Hice el Nitro, el más grande, que está todavía llenando de energía. Tiene una gate enfrente y pues esa gate, como vimos anteriormente, está conectada a todo nuestro sistema de energía y pues bueno, todo esto está generando energía. Tengo que cambiar las pipes porque según me estoy dando cuenta no está enviando lo suficientemente rápido para todos los generadores. Entonces los que están quietos es porque no tienen el combustible para poder trabajar. Entonces eso lo voy a estar haciendo fuera de cámaras. Pero pues bueno, eso es absolutamente todo. Para el Player Transmitter solamente tienen que hacer dos cositas que son afuera de los crafteos, digamos lo que son algo diferente.
y una es usar una Aerial Pearl o crear una Aerial Pearl que se usa para crear como el primer tier de Player Transmitters. Crean la Aerial Pearl, de hecho la tienen que comprar, se compra en el Wayfinder y la usan sobre un zombie o un husk y eso les permite ya como craftear el primer Player Transmitter. Luego de eso, una vez ya tienen su Player Transmitter, tienen que craftear una tarjeta y tienen dos opciones. Pueden simplemente craftear la más básica, que es esta Binding Card, que es muy fácil de hacer, es una Blank Card que pues se hace también con Dielectric Rods, que es muy fácil. Redstone y Rotten Flesh hace una Binding Card. Esta solamente funciona en esta dimensión. De hecho, creo que no hay más dimensiones, entonces pues creo que con esta sería más que suficiente. Pero pues también podemos hacer una Binding Card que funciona también por fuera de esta dimensión. Nunca funciona en todo lado prácticamente. Y lo único que tienen que hacer es con una Binding Card tomar un Enderman o un Endermite y pues eso es todo. Y por hoy, amigos, eso es todo para el capítulo. Espero hayan aprendido algo, espero esto haya sido yo para ustedes. Como les dije anteriormente, tenemos que trabajar en recursos, tenemos que trabajar en nuestro inventario y pues bueno, eso es más o menos y prácticamente lo que se viene para el canal. Entonces, como siempre, recuerden, me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Les agradezco mucho por haber visto este video, espero les esté gustando esta serie. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo video.